Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra todo el mundo que se están conectando en este momento, en este Facebook Live que estamos haciendo la transmisión en el día de hoy? Hoy quiero felicitar a todos por tomar su tiempo. Yo sé que es fácil, es sábado. Muchas personas pueden ir de nuevo a comenzar un proceso de empezar a vivir una vida un poquito más a lo normal, ya que muchos estados esta semana han vuelto a abrir de nuevo. Pero gracias a estar conectado. Hoy tengo el honor y el placer a conectarme con una mamá empresaria, una mujer emprendedora que ha estado no solo transformando la vida de las personas aquí en Estados Unidos, desde Orlando, Florida, pero el mundo entero. Es un honor mío a presentarles a Laura Rodríguez. Laura, ¿cómo está? Ah, Israel, muchísimas gracias por la invitación, por abrir este espacio para poder contar un poquito de mi historia. Te agradezco mucho. De nada, el placer es mío. Y para las personas que se están conectando en este momento, ¿quién es Laura Rodríguez? Bueno, mira, Laura Rodríguez es una mujer colombiana. Llevo más de 23 años viviendo acá en Estados Unidos. Inicialmente llegué a Estados Unidos solo a aprender inglés y durante todo el proceso, pues mira, se han ido pasando 23 años en todo esto. Mamá de 3 hijos, ya un poquito más grandes. Como dices tú, empresaria, emprendedora, mejor dicho, casi que como que de esos malabaristas que llevamos muchas cosas al mismo tiempo, más o menos algo así, es lo que es Laura Rodríguez. Perfecto. Y una pregunta, Laura, para comenzar. Cuando eras niña, ¿y qué querías cuando creciste? ¿Qué Mm. querías ser? Mira, mi sueño siempre fue ser doctora. Yo quería ser doctora y ser pediatra. Eso era lo que como que tenía siempre en mente, quería hacerlo, lo tenía como muy claro. Me ha gustado mucho siempre como la cuestión de medicina, de ayudar, pero sobre todo el tratar con los niños era como una de las pasiones que tenía y que era el enfoque que quería tener. Pero pues dada la situación, el momento, todo lo que fue sucediendo, pues las cosas fueron cambiando a través del llegar aquí a Estados Unidos, de la cuestión de aprender un nuevo idioma. Después quedé embarazada muy joven, entonces ya siendo mamá tan joven, se te complica todo prácticamente. Y fueron cambiando como las prioridades. Entonces dejé al lado ese sueño de ser doctora pediatra. Wow, doctora. Así que muchas personas a veces piensan que todo el mundo quiere ser emprendedor, pero a veces todos tenemos un sueño diferente y la vida siempre nos da sorpresa. Así que mi pregunta, ¿qué aprendiste de su peor jefe? Porque obviamente fuiste mamá joven, tuviste que empezar a trabajar. ¿Qué aprendiste del peor jefe que has tenido? A ver, ¿qué te diría yo? Creo que una de las lecciones más grandes que tuve de algún jefe, como que el peor jefe que tuve, fue la de no cumplir con lo que se promete. Muchas veces siendo jefes no valoramos el tipo de personas que tenemos trabajando para nosotros. Cuando son personas que son comprometidas, responsables, personas entregadas, personas que realmente se esfuerzan por querer hacer del ambiente de trabajo y de lo que deben hacer lo mejor, siempre hay que tratar de como no recompensarlos, porque sí, una cosa es como la carga laboral que tienen normal, que fue para lo que te contrataron, pero si aparte de eso tienes un plus que es ser una persona amable, una persona decente, una persona que siempre está esforzándose, que quiere siempre lo mejor para todos los que están a su alrededor, que hace un buen ambiente alrededor de todo eso, pues siempre debe haber uno que otro incentivo. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes esos incentivos, se te dicen y no los cumples? Cambia totalmente. O sea, esa imagen de jefe, de persona que te está como promoviendo y que te está llevando a hacer algo mejor, lo que hace es que como que se destruya todo eso y quieras irte de ahí y buscar otra opción, que es lo que es muy común hoy en día. O sea, si tú tienes una buena persona trabajando para ti, lo ideal sería que tú puedas promover y quedarte con esa persona mucho tiempo, que esa persona sea leal a ti y decida trabajar tan fuerte como si fuera su propio negocio. Entonces, para mí la peor experiencia ha sido esa, el que te prometan algo y no te lo cumplan. ¿Y esa experiencia te llevó a tener siempre un espíritu de emprendedor? No, sabes que no, mira, yo en eso sí tengo que ser muy honesta. Nosotros como espíritu así emprendedor que nos lo hayan inculcado desde pequeños, no. Mi papá y mi mamá, afortunadamente,
tenían empleos tradicionales, empleados normales, les fue muy bien y gracias a Dios dentro de todo ese proceso de ser empleados normales, pues pudieron cumplir con la meta final, que es tener una jubilación o tener una pensión al final del camino, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues no hubo nunca un como promovernos el espíritu emprendedor, como que nos arriesgáramos. Es más, siempre nos habían dicho, edúcate, haz una buena carrera, te conviertes en un buen empleado para que puedas tener un buen retiro al final del camino. Así que como que no tuve mucha experiencia, sí tuve muy cercano unos tíos que también, ellos fueron muy emprendedores, fueron como siempre, tenían como su propio negocio y si no vendían cositas y hacían muchas cosas, entonces esa dinámica me gustó. Eso sí como que lo fui viendo durante mi crecimiento y de pronto inconscientemente se me quedó ese espíritu emprendedor a través de la experiencia que ellos tuvieron, pero nunca fue como promovido a que fuera algo mejor y que lo hiciera constantemente, no, para nada. Yo he tenido esa experiencia antes que mis padres sí abrieron un restaurante y ahí sí que me abrió ahí me dio la mentalidad que sí, Claro, uno puede tener un negocio. claro. Bueno, y hablaste un puntito ahí de su mamá y de su papá. So, mi siguiente pregunta, ¿qué admiras más de su mamá o de su papá? Bueno, a ver, ¿qué te digo? Los dos han sido trabajadores incansables. Eso sí, súper responsables, personas que una vez tomaron la oportunidad que se les brindó porque no tuvieron una carrera universitaria, fueron escalando dentro de esa posición y lograron pues sacarnos adelante a todos nosotros, que no es nada fácil viéndolo hoy en día siendo ya padre y dándose cuenta uno de todas las cosas que requieren el tener hijos y los gastos y las responsabilidades que conllevan, pues no fue para nada fácil, ¿verdad? Tengo que decir que mi mamá, pues mi mamá es súper trabajadora, una mujer siempre, siempre, o sea, ese fue el ejemplo que nos quedó como a nosotras las mujeres en casa, de que la mujer no tiene que quedarse en casa a menos que lo decida, que sea una opción, que sea lo que ella realmente desea hacer, pero que también tiene la posibilidad de ser profesional, de descubrir esa parte profesional y que se puede tratar de balancear de la mejor manera. Entonces, definitivamente mi mamá súper trabajadora. Mi papá igualito, no carrera universitaria, pero muy, muy trabajador y definitivamente tengo que decir, mi papá tiene un don que es muy, muy grande y muy valorado para mí, que es muy honesto. A veces es tan honesto que como que raya en imprudente, diría yo. Entonces, sí, sí es. Yo creo que diría que la honestidad definitivamente tiene que ver mucho con eso. Trabajadores incansables y la honestidad. Perfecto. Yo tuve el honor a conocer a su papá en marzo, así, aunque era por un par de minutos, pero tuve el honor a conocerlo ahí en Bucaramanga Sí, sí, y sí. todo. Allá sigue en Bucaramanga, todavía encerradito. Mi Sí. pregunta, ¿cuál es su libro favorito? Ay, Israel, mira, tengo que decirte que la verdad nunca tuve el hábito de leer mucho, no fue como un hábito adquirido desde muy pequeña, de muy temprana edad. Fue ahorita, después de muchos cambios que hemos tenido en nuestra vida, que hemos adquirido ese hábito y definitivamente hay un libro que ha sido tan sencillo, tan chiquitico, yo digo que es casi que como que un manual de vida que para mí fue impactante, fue un libro que, es más, creo que me lo leí en un avión, en un vuelo me lo leí completo y fue algo que me llegó mucho, o sea, tocó dentro de mí y definitivamente es un libro que para mí es súper importante, se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, tiene que ver mucho con lo que somos nosotros. Normalmente tenemos esa idea vaga de creer que las cosas van a cambiar cuando cambien afuera y realmente el cambio es interno. Entonces, cuando leí ese libro me gustó mucho porque había muchas cosas que siempre quería encontrar las respuestas afuera, en los demás, en lo que se hacía, en lo que veía, pero resulta que no, las respuestas estaban dentro de mí. Entonces, definitivamente es un libro que a todo el mundo lo recomiendo, persona que conozco, que trabaja conmigo cercana, persona que son amigos también, lo primero que hago siempre es, ya te leíste este libro y muchas veces hasta lo regalo, o sea, para mí es algo fundamental dentro de la vida de cualquier persona porque definitivamente cambia la percepción que tú tienes de cómo se deben asumir las situaciones y las cosas. Entonces, para mí es un libro que no puede faltarle a nadie en ninguna casa.
Es un libro que me he leído también en inglés y en español porque son casi definidos. Sí, es un manual. Yo digo, esto es como un manual de vida. Es tan Sí, sencillo, tan fácil que cuando lo logras comprender, cambia completamente lo que tú percibes de los demás. O sea, ya definitivamente te quitas como que un velo así, como que se baja toda la cortina y como que, oh, es algo impactante. Y mira que a mí nadie me lo recomendó. Fue algo muy chistoso porque yo creo que fue alguna vez que estaba viendo televisión y creo que fue el show de Ellen y ella hablaba de un libro que le había recomendado Oprah y que para ella había sido un libro que había sido muy impactante, pero yo no le presté mucha atención. Y después, mira lo que son las coincidencias, ¿verdad? Digámoslo así. Vi ese programa donde ella habló acerca del libro, no le presté atención al libro, y ya lo nombró, yo no le paré muchas bolas, pero como a la semana después de eso, yo creo, encendí el televisor de nuevo y pasando canales estaba Oprah entrevistando al doctor Miguel Ruiz. Y entonces me detuve cuando ella empezó a hablar acerca de qué había hecho ese libro en su vida y qué impacto había tenido, tanto así que ella en su escuela, creo que es en África, que tiene Oprah, donde ella ayuda a niñas, a empoderar niñas para que puedan tener educación y salir adelante. Ella mandó a pedir el libro para que fuera un libro leído obligatoriamente por todas las niñas en África. Entonces, definitivamente, tan pronto vi eso, de una vez fui, lo ordené y tan pronto llegó el libro, o sea, fue así como que me lo devoré. Entonces, es un libro súper recomendado. sí. Y para que las muchas personas que están viendo este Facebook Live, yo sé que Laura dijo muchas veces Oprah, Oprah, Oprah. Oprah tiene un club de libros, son muchos libros parecidos como en los 4 alimentos, están ahí que Oprah recomienda y hace siempre un club, así que puedes mirar esa lista para ver también otros libros para leer. Y ahora mi siguiente pregunta, yo creo que va a impactar muchas personas, pero ¿qué aprendiste de su mayor fracaso? Uy, hombre, a ver, definitivamente la educación hace la diferencia. Y la educación muchas veces no tiene que ver solamente con lo que aprendamos de académico, sino me refiero a la educación de preparación. ¿Qué tanto tú puedes enfrentar una situación cuando estás preparado a enfrentarla, a cuando la situación llega, te coge, te da 3 vueltas, te sacude y te bota después, ¿verdad? Es como cuando entras en el mar y te coge una ola, te pega la arrastrada así horrible y te bota, a que tú estés listo mirando la ola, que sepas cómo debes entrar, que la ola llegue, entró y tú saliste victorioso de eso. Entonces, definitivamente, podría decir que 2 mayores fracasos de mi vida ha tenido que ver con la preparación. Creo que si hubiese estado preparada en esos momentos, mi situación hubiese sido distinta. Pero la preparación tiene que ver con la decisión que tomamos nosotros para prepararnos, porque es que muchas veces decimos, no, es que yo no sabía, yo no tenía conocimiento, a mí nadie me habló de esto, o nadie me contó nunca nada, pero resulta que es que hoy en día en una era donde nadie te tiene que decir a ti nada, donde todo está disponible, donde está en la palma de nuestras manos a través de un teléfono, tú puedes entrar y encontrar todo. Hoy en día no hay nadie a quien echarle la culpa sino a ti. O sea, si tú no tomas una decisión de cambiar, de aprender algo nuevo, de salir de tu zona de confort, ¿para qué? Para lo que sea, para prepararte en una nueva área profesional, puede ser para prepararte económicamente, porque es que eso también requiere, la preparación financiera también requiere de conocimiento, de aprender para cambiar tu manera de comer, tu estilo de alimentarte, para mejorar tu estado físico, o sea, para todo necesitas prepararte. No es como que, ay, hoy voy a empezar a hacer algo distinto, no sé, en cuanto a alimentación y tú decidas qué vas a hacer. No, tienes que aprender cuáles son los mejores alimentos, qué combinaciones son, qué trabaja mejor para tu organismo. Entonces, definitivamente tiene que ser eso, la falta de preparación, la falta de no tomar una decisión, de no involucrarse uno, sumergirse y de empaparse de toda la información que está disponible allá afuera. Esa ha sido la mayor enseñanza que me ha dejado a mí mis fracasos. Tiene que ser eso y siempre lo digo, lo repito, todo el tiempo como que es una máxima, el que no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Entonces, definitivamente después de esos fracasos aprendí la lección, creo que la he ido encaminando, de pronto no toda la lección completa, pero sí la he ido encaminando correctamente y eso ha sido una de las cosas que ha hecho que cambien tantas áreas de la vida.
Perfecto, Ujú, eso. ujú. Y ahora del fracaso vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cómo encuentras inspiración? A ver, mira, yo creo que antes de todos estos, como estos procesos que se han ido viviendo y de todos los cambios que uno va teniendo, y definitivamente, como siempre dicen, uno, yo creo que cuando uno es joven uno escucha que no, que la experiencia, y uno dice, ay, no, eso es como cosa de viejos, como que no, no funciona así. No, sí, la experiencia tiene mucho que ver. Pero diría yo que en todos estos procesos de cambio hay momentos en los cuales las necesidades son distintas. Y yo creo que eso tiene que ver pues con la madurez y con la misma opción y ganas de tener uno una vida distinta. ¿En qué encuentro yo inspiración? O sea, hay muchísimas cosas distintas hoy en día. Definitivamente me gusta mucho el silencio. He aprendido a valorar el silencio muchísimo. Hay personas que le da miedo el silencio, que estar con ellos mismos es como aterrador, como que no, 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 necesito, no sé, ruido en la casa, prender el televisor, tener música, a donde esté necesito estarme estimulando porque si no siento que no estoy. Entonces, para mí, valoro muchísimo el silencio, me gusta la de meditación y definitivamente yo creo que una de las cosas que más le encuentro sentido para poder inspirar, como recargarme, como que llenarme de todo es la naturaleza. O sea, hay una conexión totalmente distinta allá afuera cuando puedo encontrar la belleza, sea en una flor pequeñita o en un paisaje espectacular o en el sonido del agua, o sea, todas estas cosas como combinadas, escuchar un animalito, lo que sea. No soy aventurera así de irme a cazar o algo así, de buscar animales de ese tipo, ¿no? Pero sí me gusta mucho ese ambiente, el ambiente natural, el poder estar ahí, el poder como darme ese tiempo, regalármelo, como para reconectar y de ahí poder inspirar para otras cosas totalmente distintas. Entonces, definitivamente tiene que ser la naturaleza. Perfecto. Uh Ahora -huh. una pregunta, porque dijiste ahí, ahora tengo, esta pregunta no estaba en la lista, pero es porque hay que hacer la pregunta. Siendo una mamá de 3 hijos, ¿cómo consigue ese silencio en la casa? Ay, no es nada fácil, no hay nada fácil. Hay que volverse uno creativo y muchas veces hay que exigirse muchas cosas de manera distinta. Yo sé que para nosotras las mamás, lo que te decía, a veces parecemos como malabaristas queriendo llevar 10 bolitas al mismo tiempo y pasarlas todas y que todas estén balanceadas perfectamente. Y resulta que no se puede todo el tiempo. O sea, yo creo que es una carga que nosotras mismas nos hemos puesto o que ha sido impuesta, no sé si sea culturalmente o porque haya sido impuesta, pero muchas veces creemos que tenemos que ser excelente en todas las áreas, o sea, que si somos mamás tenemos que ser la mamá perfecta, ¿verdad? Y que nuestros hijos tienen que estar divinos todo el tiempo y súper arregladitos. Que si somos las mamás de las que cocinamos, entonces debemos cocinar un menú como de chef impresionante, porque entonces tenemos que asegurarnos que la alimentación esté súper balanceada y que nuestros hijos tengan todo, ¿verdad? Y si somos profesionales, entonces tenemos que ser excelentes profesionales, porque entonces eso, y nos hemos ido cargando de tantas cosas que nos ha llevado a un punto donde muchas veces como que al mismo tiempo nos rendimos en muchas áreas. Entonces, definitivamente es buscar el tiempo. Yo creo que si uno quiere hacer las cosas, uno encuentra el tiempo. Hubo un libro que me leí hace, ay Dios mío, por ahí unos 2 años, diría yo, y fue un libro de esos que cuando voy normalmente allá a Bucaramanga en la librería, me encanta porque encuentro muchos libros en español, entonces voy y busco, y normalmente siempre voy como que a lo que me llame en ese momento, al título que me busque, si no tengo alguna recomendación ya hecha anteriormente. Y ese día fue así, entré, busqué, yo medio miré y hubo un libro que me llamó la atención y se llama El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharman. Y entonces me gustó el título, le pregunté al muchacho y me dice, yo me lo leí y es muy bueno, es muy bueno, es un libro bastante extenso porque no es un libro chiquito, pero sucedió algo extraño dentro de ese libro. Cuando empecé a leerlo, hubo algo que me fue como absorbiendo y pasé yo creo que un fin de semana entero leyéndolo, cosa que no sucede porque, como te digo, no tengo ese hábito de lectura así tan avanzado, pero sucedió que me lo leí y para ese libro las explicaciones que da es eso. Una vez empiezas a levantarte a cierta hora específica, a las 5 de la mañana, empiezas a tener tiempo para las cosas que son necesarias para ti como persona, solo para ti. No estamos hablando de familia, de hijos, de profesión, de nada de esto, sino para ti. Si tú eres capaz de sacar ese tiempo, lo que tú me decías ahorita, Israel, que ibas a las 5 de la mañana al gimnasio, no todo el mundo lo hace, pero todos podríamos hacerlo, ¿verdad? O sea, sí, la gente no quiere sacrificar. Entonces, sí,
Es difícil, difícil conseguir ese momentito de tiempo. Mis hijos ya están un poco más grandes, gracias a Dios, entonces ha sido como más fácil también cuando hay momentos que les digo, no, ya, no quiero escuchar a nadie más, voy a estar un momento en la habitación, ya como que entienden y dicen, ah, bueno, está bien, no hay que molestar más a mami o no hay que, como les digo yo, el mamiar, es mami, 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 y que todo hay que resolverlo la mamá y que todo sabe la mamá, entonces cuando se hace eso, encuentras el tiempo y muchas veces no tiene que ver ni siquiera con que sea una cantidad de tiempo. Todos creemos que es que no, tengo que gastar muchísimo tiempo haciéndolo. Si tú quieres tomar el hábito de la lectura son 20 minutos al día, o sea, eso es todo, pero oblígate a sacar los 20 minutos al día. Entonces es lo mismo, en la mañana me levantaba súper temprano, estos días la verdad, siendo bien sincera, después de la pandemia y todo esto, eso ha sido una locura porque pues mantener un horario, mantener como que una secuencia de las cosas ha sido súper difícil para todos. Entonces no he tenido otra vez como la oportunidad de reencauzarme en eso, porque solamente igual depende de mí, eso es mentira, o sea, si yo quisiera lo estaría haciendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente es eso, o sea, si quiero y necesito el tiempo, normalmente me levanto primero, me hago mi cafecito, voy y me siento sola, me siento en la sala, estoy ahí tranquila, ahora no hay nadie, no hay ruidos, no hay como distracciones de nada, leo el libro, hago lo que necesite hacer, si es meditar, si es pensar, así si sea solo disfrutarme el café, porque muchas veces estamos en ese proceso de aceleración constante de que tenemos que hacer las cosas así, así, si no, entonces no estamos haciendo. No, a veces me siento y sencillamente quiero disfrutarme el café durante 20 minutos, pues me siento con mi cafecito y me lo disfruto. Entonces sí he aprendido a hacerlo de esa manera. Sí, estoy de acuerdo. Yo leí ese mismo libro, por eso me llevó a ir al gym, me motivó a comenzar mi día a las 5 de la mañana, Uh -huh, porque obviamente muchas personas no lo quieren hacer. uh -huh. Hasta conocemos gente diariamente, oh no, despertarme temprano no es buena. Y Claro. no, yo, ahí fue leyendo ese libro, fue donde aprendí ese hábito Ajá. de comenzar mi día a las 5 de la mañana. Y te cambia el día totalmente, o sea, el día funciona de una manera totalmente distinta. Cuando aprendes a regalarte el tiempo para ti, para hacer ejercicio, para meditar, para orar, para hacer todas las cosas como que primordiales, es como una alineación completa, es como que finalmente alineas todas tus intenciones en lo que quieres y el día va fluyendo de una manera distinta, te hace una persona como más, no sé, como más, de pronto más paciente, es una persona más lista para recibir de pronto contratiempos y no ser reactivo. Entonces le cambia uno la vida bastante. Ese libro me gustó mucho. La verdad que nunca había leído un libro así como tan rápido, pero no sé si fue el desenvolvimiento de la historia tal vez o se hace la descripción de todo que quería leerlo rápidamente y obviamente ponerlo a práctica también. Y ahora la pregunta, ¿cuál fue su mejor consejo y el peor? Ay, brutas. A ver, empecemos con el peor. Mm, hmm. Yo diría que el peor es el que nos han dicho siempre que ser educado significa aceptar todo para que los demás no se sientan mal. Ese ha sido como que uno de los peores consejos. Hoy en día me esfuerzo demasiado, valoro muchísimo el no quiero, no deseo, no voy, no estoy, sin miedo a lo que la demás gente piense, sin que me importe, porque normalmente siempre estábamos como basados a que, ay, no, no, nos invitan y no queremos ir, pero ay, qué pena, no, tenemos que ir porque si no se van a sentir mal. ¿Cómo así? Entonces me siento yo mal yendo y está bien que yo me sienta mal por no decir no. Entonces, definitivamente es ese, el que como que siempre nos dijeron que si decimos no, es que no somos educados. Entonces, ese diría que yo es el peor y definitivamente el mejor que yo lo aplico constantemente, constantemente, diría que tiene que ver con que todo en la vida tiene consecuencias, buenas o malas. Nosotros las escogemos. Si las queremos buenas, trabajamos para ellas. Si las queremos malas, trabajamos para ellas también. Entonces, definitivamente para mí ese es el mejor consejo, porque aplica para todo, para todo. Lo he llevado a como a poderlo a hacerlo que trabaje correctamente en todos los ámbitos. Entonces, normalmente siempre creemos que podemos hacer las cosas como a la ligera y obtener los mejores resultados. O lo mismo que hablamos ahorita de que si tú crees que puedes obtener resultados profesionales con el más mínimo esfuerzo, no, o sea, todo requiere
hay que inyectarle algo. Entonces, si tú no le inyectas todo lo que requiere correctamente, pues vas a obtener resultados, te gusten o no, porque los resultados se van a ver, ¿verdad? Entonces, puede ser que tú digas e inicies, quiero un nuevo plan de alimentación, pero no me rijo a lo que está basado para mí. Y resulta que cuando tengo los resultados dicen, ah, no, es que no me funcionó, he hecho todas las dietas posibles, he hecho todo lo inimaginable, nada funciona para mí, pero resulta que tú no te registe por lo que debías haber hecho. Entonces, las consecuencias de eso es lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, para mí, indiscutiblemente ese. Estaba esperando que hubiera dicho que la mejor consejo fue casarte con Carlos, pero... No, claro, pero... eso siempre ha sido así, esa ha sido mi mejor decisión, definitivamente. El mejor socio que puedo haber escogido en mi vida para todo ha sido él. Es el compañero ideal. Sí, porque para muchas personas, Carlos, aunque en este momento le estoy haciendo la entrevista, pero normalmente siempre están juntos, en todos. Siempre, cuando estuve en Florida estaban juntos y cuando lo vi en Bucaramanga estaban juntos. Así que siempre. Y Siempre, ahora, siempre nos mantenemos juntos y es algo que la gente como que estamos tan acostumbrados a lo que es como común que muchas veces lo que debería ser nos suena anormal. Entonces, sí, nosotros compartimos demasiado tiempo, trabajamos juntos en nuestra empresa tradicional, trabajamos juntos en nuestro proyecto, normalmente íbamos al gimnasio juntos, compartimos la mayoría de cosas juntos, entonces la gente dice como que no se cansan de estar juntos y, y llega siempre como la misma conclusión. ¿Cómo ha sido? O sea, uno no se casa para estar juntos, o sea, no es para compartir con esa persona, no se supone que sea para eso, o sea, ¿qué es lo que estamos como buscando? ¿Cuál es el ideal realmente de pareja? Entonces, sí, tengo que decir que ha sido mi mejor sociedad. perfecto. Uh ¿Y -huh. cuál es un secreto para ser tan productiva? Ay, mira, yo te voy a decir la verdad, sí voy a ser honesta. Muchas veces como que trato de organizarme, he tratado de aplicar como todas las guías normales, ¿verdad? Todo lo que nos han enseñado, que la lista de hacer todas las cosas y tener todo anotado, organizado, que tratar de planear, la planeación ha sido como muy buena, pero llega un momento donde hay cosas que te sacan de lo usual, de lo normal. ¿Qué sucede con eso? Pues he aprendido que cuando voy a trabajar, me siento a trabajar. O sea, tengo que quitarme la distracción. Normalmente no soy como muy aplicada así de tener un enfoque durante mucho tiempo, durante un periodo largo de tiempo, como que mantenerlo, me cuesta trabajo. Siempre me ha costado trabajo. Entonces, lo que hago es que si voy a trabajar, pues dejo el teléfono a un lado. Porque entonces yo sé que si entra cualquier mensaje, cualquier cosa, lo que sea, voy a desenfocarme inmediatamente. Entonces trato de que si me voy a sentar 30 minutos a hacer algo, que sean los 30 minutos más productivos. Que si voy a cocinar, que sean la manera de organizarme la mejor manera posible, que si ya sé el día anterior qué voy a hacer, pues es mucho más fácil a tener que llegar al otro día como que, ay, ¿y qué me invento? ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo, la organización de las cosas. Si sabemos que los niños tienen un horario establecido con actividades ya preestablecidas para ellos, pues trabajar alrededor de esas cosas, de ir como llevando un poquito de cada cosa y mantenerla. Pero definitivamente tengo que decir, o sea, a mí personalmente, como mamá, como emprendedora, como profesional, como esposa, como mujer, me cuesta demasiado trabajo porque todas las áreas en conjunto, mantenerlas bien llevadas es bastante difícil, bastante difícil. Entonces sí trato de hacerlo con mayor enfoque. Periodos más cortos de tiempo donde diga, sí, voy a sentarme a hacer esto, pero me dedico a hacer eso nomás y me olvido de todo lo demás. Entonces, así es como ha funcionado para mí en estos últimos años, digamos. Eso es algo que yo he ido aprendiendo, porque normalmente yo he tenido el hábito rápido contestar, rápido hacer aquí, y a veces me desenfoco y no termino absolutamente haciendo nada. Y eso es algo que yo he ido haciendo. Voy a hacer esto, voy a enfocarme, porque el enfoque es lo que nos va a ayudar más a tener la disciplina. Exactamente. Yo te puedo decir, o sea, hay muchas veces que dicen que es el multitasking, pero para mí el multitasking es terriblemente, es una situación que te distrae demasiado. O sea, querer hacer 5 cosas al mismo tiempo, para mí personalmente, me impide hacerlas todas muy bien. Entonces, lo que aprendí es si voy a, di tú no, si hoy voy a cocino,
que hace mucho tiempo no lo hago, la verdad, porque tengo a mi mamá acá, así que es una bendición. Pero cuando iba a cocinar, entonces yo me enfocaba solo en cocinar y sabía que esa, si iba a ser una hora, era una hora que iba a estar haciendo eso. No me preocupaba por lo que tenía que hacer en la parte de la oficina o por lo que tuviera pendiente de otra cosa, nada de eso importaba en ese momento, sino que sencillamente me dedicaba a hacerlo de esa manera. Entonces funciona realmente, porque entonces tenía tanto el enfoque ahí que realmente sacaba todo en ese tiempo. Entonces me di cuenta que era mucho más productiva de esa manera que antes, cuando pasaba tiempo como un pajarito brincando de aquí a allá, queriendo hacer esto y voy, pongo y vuelvo acá y hago. Y no creas, cuando trabajas desde casa, distrae mucho más, porque la gente piensa que sí, es muy cómodo. Nosotros nos evitamos el momento de tener que transportarnos, de pasar mucho tiempo en el carro, pero también es una trampita que tenemos ahí como latente, porque entonces si tenemos cosas pendientes de la casa, creemos que las podemos juntar todas e irlas haciendo como que al mismo tiempo. Y resulta que no, tú tienes que saber que hay unos bloques específicos en los cuales tienes que dedicarle tiempo a lo que estás haciendo, sea la parte profesional, sea hacer la presentación, sea hacer el seguimiento, sea a trabajar en tu proyecto normal que tú tienes, sea para ir a hacer ejercicio, o sea, todas esas cosas tienen un momento específico y debes dedicarle toda tu atención a eso para que seas lo mejor que puedas hacer en esa área. Bueno, ahora vamos a hablar un punto muy interesante. Muchas personas ven que Laura está hablando aquí sin problemas, sin nervios y todo, pero para que muchas personas la sepan, Laura es una persona tímida. Por naturaleza es tímida. Obviamente conmigo tiene un confianza, por eso está un poquito más relax, como decimos en inglés. Pero la pregunta es, Laura, ¿cómo puedes lidiar con los nervios antes de hablar en público? Mira, Israel, a mí al principio me costó mucho, mucho, mucho lo que dices tú. O sea, yo creo que viví un proceso de cambio, un proceso de enriquecimiento personal. No me gustaba la cuestión de como que pararme y hablar enfrente de las personas, de compartir mi historia, de todo eso, no, no, y afortunadamente a Carlos se le da muy bien eso, entonces era como el balance perfecto, o sea, yo como que me quedaba ahí detrás y no soltaba como que todo eso. Pero definitivamente tiene que ver como lo que hablamos, de los cambios que vas viviendo, o sea, toda situación y toda etapa o todo ciclo tiene su momento de cierre. Entonces yo creo que había un momento como de preparación, era ese momento de entender que lo que tú compartes ayuda y educa. Si te lo quedas para ti, pues no está teniendo ningún propósito. Si tú vives una experiencia que ha sido difícil en tu vida o que te ha transformado, el solo hecho de que tú la puedas compartir con alguien más, pues va a ser una experiencia que probablemente a alguien más lo va a sacar de ese momento difícil y lo va a traer a vivir algo mucho mejor. Entonces, a medida que se fueron dando las cosas, como que entendí que era necesario. Trato como de meditar así como que en silencio, o sea, me estreso muchísimo, me da igual todavía mucho estrés y especialmente cuando hacíamos como las presentaciones personalmente. Hoy en día, a través de la cámara es como que mucho más flexible, ¿no? Como que ya uno le baja un poquito la tensión, como que no tienes a toda la gente enfrente tuyo, como que se ha relajado más el proceso. Pero antes, cuando teníamos que presentarnos, o el solo hecho de coger un micrófono y hablar con un micrófono, sigue siendo estresante. O sea, yo creo que no, si no te dan nervios antes de empezar, hay algo que ya perdiste como la magia, como el encanto de eso. ¿Qué trato de hacer? Trato de orar mucho, pido como que Dios me dé a mí la guía y que me entregue las palabras necesarias y correctas para las personas que estén escuchando en ese momento. Puede ser que no sea el mensaje que yo quiera compartir en ese momento, pero que si yo soy instrumento en ese momento, que me use, que me use. Entonces sí he empezado como a entender que es súper importante el dejar que las cosas fluyan, el no querer tenerlas preparadas, organizadas, que muchas veces cuando vamos a presentarnos o cuando vamos a hablar o algo tenemos como en mente ya listo establecido lo que deberíamos hacer y que resulta que durante el momento de la presentación o lo que se va haciendo, pues uno va cambiando y el mensaje se va llevando por otro lado, pero es porque definitivamente alguien necesitaba escuchar eso. Entonces, cuando he entendido que ese es el propósito real de comunicar algo, ya se me hace menos la carga, pero todavía me pongo nerviosa. O sea, no puedo decir que no, ya me relajo mucho más, me lo tomo más a la ligera, me lo disfruto más también. O sea, ya si digo alguna cosa que no se debería haber dicho o que no, me río más de la cuenta y dejo de ser tan crítica y tan fuerte conmigo misma. Muchas veces nos hemos convertido
en los peores críticos de nosotros. Y en vez de ayudarnos, lo que hacemos es que nosotros mismos como que nos damos más duro y no promovemos lo bueno que tenemos, que para los demás ojos fue algo totalmente distinto, pero para el nuestro no fue lo mejor o lo excelente o lo que pudimos haber hecho. Y resulta que la persona recibió un mensaje de cambio, de novedad en su vida, de algo distinto. Entonces, me relajé mucho en eso, en lo que quería hacer como autocrítica constantemente y dejo que las cosas fluyan, que sea lo que tenga que ser en ese momento y ya. Bueno, perfecto. Bueno, una cosa que yo me cambié la mentalidad porque yo cuando empezando a desarrollar este proyecto, yo dije, ay, yo tengo que hablar tan bien, tengo que hablar tan profesional, tengo que pronunciar, no debo de tener acento ni en inglés ni en español. Y después yo dije, escuché un audio de alguien que se llama Grant Cardone y él dijo, las personas que te critican hoy son las personas que en 5 años van a pagar $500 para ir a escucharte de nuevo. Así que cuando siempre me voy a hablar de las presentaciones, un taller o algo, siempre esa es la mentalidad mía. Que alguien va a pagar, lo que me critican hoy, mañana van a pagar $500 para poder escuchar de mí. Y eso es algo que nosotros siempre te lo hemos dicho a ti, Israel, y es una cuestión de romper con los miedos. Muchas veces queremos hacerlo como tan perfecto todo y que lo que proyectamos es una perfección y una posición tan rígida que la gente no se puede identificar con nosotros. Y en el caso tuyo en particular, primero que todo, un muchacho joven, aparte de que joven, pues el español es tu segundo idioma, un idioma que no practicaba mucho, y el solo hecho de ver todo el proceso que has llevado, hasta dónde has podido llegar con el español, cómo lo has ido mejorando y cómo el deseo de querer transmitir te ha llevado a asegurarte de hacer cosas que probablemente jamás en tu vida te hubieses imaginado hacer, el estar en otros países, el ir a conocer culturas distintas, o sea, todas estas cosas a temprana edad, eso es algo que tiene que ser reconocido porque no todo el mundo se atreve. Entonces, es algo de lo que siempre te hemos dicho y la otra vez yo te lo comenté directamente y te dije que era muy bueno lo que tú hacías y el cambio que has tenido definitivamente va a llegar a impactar mucha gente. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿cuál crees que fue la oportunidad, idea que más importante de su vida hasta ahora? Ok. A ver, yo te diría, hemos pasado por muchos procesos. Yo personalmente he pasado por muchos procesos y el ser mamá lo cambia a uno completamente. O sea, esto sí, yo creo que todas las mujeres se identifican conmigo en esa situación porque antes de ser mamá tienes una perspectiva totalmente distinta de la vida y una vez tienes hijos te cambió completamente. ¿Qué sería como la idea o la innovación más grande? Yo creo que es el hecho de aprender a adaptarme. O sea, eso ha sido una de las ideas que ha cambiado muchas cosas en mi vida. Normalmente siempre habíamos querido y hemos querido como manejar todas las situaciones desde el mismo punto de vista, desde el mismo estado en el que nos sucedió el problema. Y resulta que si estamos en el mismo estado y no hemos cambiado nada, pues el problema va a seguir siendo el mismo. Entonces, definitivamente tiene que ser el nivel de adaptación, el hecho de adaptarme rápidamente a las situaciones, de saber que todo es cambiante, que nada es establecido, que nada va a ser por siempre, que las cosas buenas o malas no se mantienen todo el tiempo de la misma manera. Entonces, que si nosotros podemos mejorar ciertas áreas, vamos a ir cambiándolas también. Entonces, ha sido eso, el hecho de adaptarme. ¿El adaptarme a qué? A los cambios, a las situaciones, a aprender algo nuevo, a aceptar cosas que de pronto para mí no eran, digámoslo, como no aceptables, sino de pronto no había dado la oportunidad. El hecho de entender que, como dice la frase, tu nivel de ignorancia es más alto cuando rechazas algo de lo que no conoces. Entonces, muchas veces el solo hecho de rechazar cosas que no conocía, pues me hacía el hecho de perderme muchas otras oportunidades en mi vida, ¿verdad? El no haber aprendido de alguna otra área. Eso ha sido las cosas que yo diría que es lo que me ha llevado como a cambiar, a entender que
que una vez se presenta algo es por alguna razón, que yo tengo la obligación de estudiarlo, de verlo, analizarlo y si es de mi provecho, utilizarlo y si no, dejarlo seguir, pero que sea por mi experiencia, no por la experiencia de alguien más. Eso definitivamente tiene que ser una de las innovaciones más grandes porque no, el resto ha sido como muy dado, o sea, el resto ha sido cosas establecidas, ha sido como muy sistemático, como muy normal, como lo que siempre se nos ha presentado, como que nos hemos guiado siempre a que lo que aprendí, lo que hice fue lo que es y yo no puedo cambiar. Y resulta que sí, tú cambias constantemente y cambias al nivel que tú desees cambiar. Entonces, la única situación que necesitas es poder decidir y adaptarte al cambio. Eso es todo. Y ahora el siguiente pregunta, porque ya lo dijiste ahí como mamá, ¿cómo es ser mamá empresaria? Mira, no es nada fácil, no es nada fácil porque muchas veces nosotras tomamos decisiones y a veces no son decisiones ni siquiera, en muchos de los casos, tomadas voluntariamente. Me refiero al caso de que nosotras siendo mamás muchas veces tenemos que irnos a trabajar fuera de casa cuando queremos quedarnos en casa y poder cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? Por toda la carga económica que llevamos y porque siempre creemos que lo mejor es darles muchas cosas, o sea, tener una buena casa, tener un buen carro, poder ofrecerles muchas cosas, que si el colegio de cierta manera o las clases extracurriculares, todas estas cosas, que eso nos va cargando a nosotros, haciéndonos creer que eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora, ser empresaria significa que tienes que romper todos los esquemas, porque es que es muy fácil ser empleada y ser una buena empleada y cumplir con cosas ya establecidas. Pero cuando eres empresario tienes que reinventarte prácticamente, porque tienes que aprender muchas cosas si nunca has estado expuesto a eso, que fue el caso nuestro. Nosotros nunca estuvimos expuestos a ningún tipo de empresa, ni tradicional, ni moderna, ni de ningún tipo. O sea, nosotros sencillamente estábamos haciendo lo que se nos había enseñado y lo que se nos estaba mostrando allá afuera que era lo que debíamos hacer. Entonces, ¿qué sucede? Pues entran en conflicto muchas áreas, Israel, porque entonces tienes que sacrificar de pronto una parte del área económica, porque si eres empresario, muchas veces al ser tradicional tienes que pagarte al final, cuando ya le has pagado a todo el mundo, y si queda bien y si no también. Cuando eres empresario no tradicional, hay muchos cambios que suceden, y para mí eso ha sido como que lo que más ha impactado mi vida dentro de todo este proceso. Muchas veces no lo vemos en el área monetaria porque normalmente asumimos que los resultados van enlazados directamente con la parte de dinero. Y esa es una de las cosas en las cuales este tipo de negocios son tan poderosos. ¿Qué sucede? Cuando tú empiezas este tipo de negocios debe haber un cambio de hábitos bastante drástico en tu vida para que puedas hacer este tipo de negocios. Tú los puedes hacer de la manera tradicional y puedes dedicarte a ser un buen vendedor, ¿verdad? Y eso no te va a dar los resultados que tú quieres, sino te va a dar los resultados de un buen vendedor. Pero cuando tú quieres ser un empresario de esta nueva era, de esta nueva industria, donde tú requieres y vas a recibir un resultado totalmente distinto y una manera de pago totalmente distinta, que es heredable, que para mí eso fue una de las cosas más importantes que me tocó seriamente, pues ya tú sabes que tienes que hacer cosas distintas. No ha sido fácil, ha sido un proceso largo. Los primeros años, ojo, son años de preparación. Son años de, probablemente, yo siempre lo digo y una de las cosas que las dejo siempre claras es, si tú quieres volver y crear una profesión nueva, emprender una profesión nueva, digamos, o sea, volverte un profesional distinto en el área que tú eres. Di tú que fuiste, no sé, estudiaste administración de empresas y no lo quisiste ejercer nunca en tu vida. Después de que fuiste mamá, entendiste que eso no era lo que te apasionaba y resulta que ahora lo que te apasiona es ser chef y quieres ser chef. Entonces, para ser chef tienes que educarte igual, o sea, tienes que ir a la universidad, tienes que pagar por esa educación, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo y al final del grado pues te dan tu título, no te garantiza que consigas un puesto, pero al fin y al cabo te conviertes en profesional en esa área. ¿Para qué? Para que puedas ir y ejercerla de esa manera. Ahora, ¿qué sucede? En este tipo de negocios pues a nosotros sencillamente no nos cuesta todo el tiempo ni la dedicación ni nada de lo que vivimos cuando queremos emprender otra área profesional, pero sí tenemos que hacer muchos ajustes, muchos ajustes. Y lo que te decía es una línea muy finita porque cuando estamos en casa, normalmente no tomamos con la misma seriedad que cuando estamos fuera de casa.
Si nosotros pagamos un curso y el curso es presencial, normalmente te esfuerzas porque tienes que salir, tienes que estar allá, porque si no estás presente te van a contar que no estás, puedes perder el dinero. Mientras que si el curso es online, te cuesta demasiado sentarte, prestar atención, enfocarte, porque estás en casa, en el mismo ambiente, tus hijos están alrededor tuyo, entonces hace que las cosas sean mucho más difíciles. Yo al principio, te voy a ser bien sincera, al principio fue más como espíritu libre, fue como más sensación mía, como que esto me gusta, este es como que lo que yo quiero hacer, representa muchas de las cosas que yo quiero transmitirles a mis hijos, pero con el tiempo entendí que no todo se trata de eso, que si tú no tienes preparación no va a funcionar, que no se trata solamente de hablar bonito y ya, que es que si tú vas a tener un equipo de personas que trabajan contigo, tú tienes que prepararte y capacitarte para poder darle la información correcta a esas personas para que ellos se capaciten y eventualmente ellos puedan hacer lo mismo. Entonces, fue bien difícil inicialmente porque yo no quería hacer el cambio, pero una vez obtienen los cambios, entiendes la importancia de ellos, te dejas llevar del proceso, te dejas que te enseñen, emprendes ese camino en el cual tú vas a saber que vas a tener que romper con muchas cosas, que vas a tener que soltar muchas cosas que te han estado deteniendo durante mucho tiempo. Entre eso puede ser hábitos que has mantenido, a veces hasta la misma familia, porque no te apoyan, no te llevan al nivel que tú quieres, muchas veces amistades que tampoco te están aportando muchas cosas. Cuando empiezas a romper todas esas capas y a darte cuenta que empiezas a sacar y que todo ese potencial que estaba ya guardado se va incrementando y va creciendo y va creciendo y tienes mucho más, pues es algo que emociona demasiado, pero que al mismo tiempo yo he dicho algo que tiene que ver mucho con nosotros los papás, y es que habla más alto lo que hacemos que lo que decimos. Entonces nosotros muchas veces como que cacarequeamos todo el tiempo, y especialmente nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos la pasamos todo el tiempo bla, 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 y echamos, nosotros en Colombia decimos cantaleta. Entonces, ay, que dejaron tirado acá, que no recogieron, que no comieron, que no hicieron, y todo el día cantaleteando. Pero ¿qué pasa si en vez de cantaletear todo el tiempo, nos dedicamos más bien a hacer acciones en las cuales ellos nos vean a nosotros distintos? Entonces, si a ellos nos ven a nosotros con un hábito distinto de alimentación, pues puede ser que ellos tomen el hábito de alimentación o puede ser que no, pero más sin embargo están viendo que nosotros hemos hecho el cambio. Y eso es mucho más valioso, eso es mucho más potente a la hora de pronto de criar uno los hijos. Entonces, definitivamente tiene que ver con qué ha sido el ser mamá empresaria. Pues he sido mamá empresaria tradicional y muchas veces de pronto el trabajo no se ve, porque si nos entro a la oficina, hago el trabajo de oficina y salgo, y no es muy entendible de pronto para mis hijos desde ese punto de vista que es ser empresaria. Pero el hecho de hacer este tipo de negocios donde ya ellos nos ven hablando, donde ya ellos saben que hay presentaciones, hoy precisamente, ¿qué vas a hacer? No, va a tener una entrevista y te van a entrevistar y tienes que arreglarte, tienes que hacer cierta cosa. O sea, ya esas cosas para ellos marcan mucho más y van marcando la diferencia. Y van marcando la diferencia en que crezcan con personas que sean llenas de confianza en ellos mismos, que se den cuenta que no hay limitaciones, que lo que ellos puede ser que decidan hoy en día hacer, puede ser que cambie en 5 años y está bien si cambia. Lo importante es que vuelvan y retomen y como que se reorganicen y arranquen otra vez en lo que es. Entonces, definitivamente no ha sido fácil, no es fácil ser mamá empresaria. Muchas veces sería mucho más cómodo quedarnos en casa y no hacer nada, nosotras como mamá, pero yo creo que llega un momento, y lo que te decía, mis hijos ya están un poco más grandes. ¿Qué sucede cuando tus hijos empiezan a tomar cada uno su camino? Nosotros, imagínate, la hija mayor mía cumplió 22 años esta semana. El niño va a cumplir 15 y la más chiquita tiene 12 años. Y cada uno se están caminando dentro de lo que ellos quieren. Y nos hemos pasado toda la vida, porque ha sido una máxima nuestra por decisión, el querer exponerlos a las cosas que a ellos les gustan y asegurarnos que lo puedan hacer. Pero ¿qué sucede ahora que, digamos, el niño ya puede empezar a manejar? Y ya él va tomando su rumbo, su independencia. La mayor, ya mejor dicho, lo mismo, o sea, no sabemos ya ni que prácticamente cosas de ella. Ahora, la menor dentro de poco va a ser así. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con nosotras, con mujeres, mamás, que hemos sacrificado tanto en nuestra vida por voluntad propia? Porque eso está bien. O sea, para mí fue súper importante ser mamá presente. Y yo sabía que entonces, si iba a ser mamá presente, tenía que suplir esa parte profesional de alguna manera.
Y para eso me tuve que reinventar también y hacer muchas cosas de las que probablemente a la gente no le gusta hacer, pero que para mí funcionaron en el momento. Pero ¿qué pasa después de 10, 15 años, donde tus hijos van creciendo, donde tu área profesional ha estado olvidada completamente, la has dejado relegada completamente, y después de 15 años quieres retomar, y resulta que uno ya retoma de un punto de vista totalmente distinto, ya no eres la misma persona que eras hace 15 años atrás. Entonces es realmente lo que hiciste anterior lo que te apasiona, lo que te llena, es eso realmente lo que quieres hacer, es el ejemplo que le quieres dar a tus hijas si tienes mujeres. O sea, para mí eso es súper importante, el solo hecho de que si yo tengo mis hijas mujeres, ellas sepan que pueden emprender en cualquier momento, que lo pueden hacer, que tienen todas las capacidades, que el mundo de hoy en día nos ofrece todo, todo, no hay excusas. O sea, aquí hoy en día la persona que diga que es por falta de conocimiento, porque nadie le dijo, está mintiendo, porque hoy lo tenemos todo a nuestra disposición. Entonces, no ha sido fácil ser mamá empresaria, ha sido un proceso muy grande, todavía estamos como en ese proceso de construcción, de dejarnos moldear un poco más y llevar, pero ha sido un proceso muy satisfactorio. Satisfactorio porque me ha brindado la posibilidad de estar presente, que era lo que yo quería, de ser presente, de estar ahí para mis hijos, de poder acompañarlos en cualquier situación que ellos necesiten, en cualquier presentación, en lo que deseen, poder estar ahí, pero también el poderme dar a mí la oportunidad de mujer profesional de retomar algo, de hacer algo con mi vida que en el momento que ellos decidan su camino, que es la ley de la vida y lo van a hacer, yo tenga también algo más que hacer y no me quede en ese momento como muchas mamás que llegan a ese momento en su vida y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya ha pasado tanto tiempo fuera del campo profesional, no sé si realmente lo que hice anteriormente es lo que quiero hacer, me da miedo muchas cosas porque como no me he enfrentado a tantas cosas durante tanto tiempo y la tecnología y todas las cosas avanzan a pasos agigantados, no nos vamos como envolviendo en todo eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces es un mensaje como escondido dentro de todo. O sea, el ser mamá empresaria no es solamente el hecho de que seamos y tengamos resultados, es todo lo que conlleva detrás de eso, que crea una dinámica distinta y va creando una generación con potencial distinto también, porque los va capacitando a ellos a través del ejemplo de lo que vamos nosotros transmitiendo para que ellos puedan hacer muchas cosas. ¿Cuáles? Las que ellos deseen. Porque no hay nada que tú puedas imponer en la vida a nadie. Sencillamente es lo que tú desees hacer, decidir hacerlo, empezar a trabajar sobre eso y dejarte guiar. Eso es todo lo que hay que hacer hoy en día. Entonces, ese es como el resumen de qué ha sido ser mamá empresaria. Y quiero dar un punto ahí clave, porque muchas personas, como ven que soy joven, desarrollo el proyecto y todo, me dicen, ¿por qué mis hijos no quieren hacer el negocio? Y lo dijiste ahí, los hijos tienen que ver los cambios para creer. Y ahí es, si eres una mamá empresaria, comienza contigo mismo y sigue como lo ha explicado Laura y así vas a ver los resultados, así vas a ver que los hijos van a querer desarrollar este proyecto. Claro, claro, ¿no? O sea, mira, mi hija tiene 22 años la mayor y a ella también le da pánico escénico. Ella dice, no, 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 yo hablar, no, no, yo no quiero hablar. Entonces es cada uno deseando hacer lo que quiera hacer. Es solamente el hecho de demostrar con acciones que las cosas se pueden hacer. Eso es lo que hace la diferencia más grande dentro de todo. Muchas veces nos encargamos de querer explicar y promover e imponer muchas cosas habladas que no tienen sentido cuando tú las escuchas. Pero si tú las promueves de una manera distinta, si tus hábitos cambian, si tú te levantas más temprano y empiezas a hacer ejercicio y haces una alimentación distinta y tomas el hábito de lectura, todo el mundo se va envolviendo como bajo la misma capa que uno cree que no los está tocando, pero sí los está tocando. Eso es lo que dices tú, o sea, en el caso de cuando tus papás tomaron esa decisión de ser emprendedores y abrir un restaurante, o sea, probablemente no fue una decisión que ellos creyeran que iba a impactarte a ti, pero terminó impactándote. Entonces, ese es el poder que tenemos nosotros como padres al poder mostrarles a ellos a través de nuestras acciones y de cualquier cosa que deseamos emprender en nuestra vida, que se puede hacer, que se puede lograr, que es solo cuestión de compromiso y decisión. Eso es todo. Y ahora la pregunta para cerrarlo, que no te envíen la lista para que sea arte, porque esta pregunta le hice a Hernán Santiago, Joel Hernández, a Gustavo también. Y Brutal. así es la pregunta. Laura,
Si pudieras cambiar 3 cosas en el mundo, ¿qué son esas 3 cosas? A ver, cambiaría la desigualdad, sería una. Cambiaría, a ver, cambiaría las barreras del idioma, unificaría un solo idioma, sería una de las cosas que haría a ojo cerrado. Y yo creo que la otra que haría sería poner más honestidad. Yo creo que si aprendemos a ser más honestos con nosotros mismos, al fuera va a haber mucha más honestidad. Entonces tendría que ser esas 3 cosas definitivamente. La desigualdad en todos los niveles. Me refiero a la parte educativa, a la parte de emprendimiento, a la parte de trabajo, a la parte económica, a todo eso. El poder unificar un idioma sería maravilloso. Y lo último que digo, la honestidad. O sea, definitivamente hay más que la honestidad, es otro valor. Discúlpame ahí si no lo dije, es la integridad. Son 2 cosas totalmente distintas. Porque tú puedes ser honesto, pero más sin embargo no ser íntegro. Entonces la integridad tiene que ver en cómo te comportas tú contigo mismo cuando estás tú solo y nadie te está viendo. Entonces eso es, cuando todos tengamos ese valor como en nuestra escala de valores bien alto, esto cambiaría demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, perfecto. Bueno, eso sería toda la entrevista para el día de hoy. Para las personas que quieren ver esto va a estar disponible aquí en Facebook Live. Lo pueden compartir. Y si no, a las 3 de la tarde va a estar de nuevo en vivo por YouTube también, que voy a estar pasando los enlaces para que así lo pueden ver por YouTube. Así que muchas gracias y nos veremos el próximo sábado al mismo tiempo en el mismo lugar y con un nuevo entrevista. Así que Dios me lo bendiga y nos veremos muy pronto de nuevo. Y 1000 veces le doy las gracias a Laura también. Israel, gracias a ti. De verdad que este es un espacio súper educativo, es un espacio de compartir, de que las demás personas puedan aprender un poco acerca de las trayectorias de alguien más que lo pueda impactar a uno. Muchas gracias por la iniciativa, por mantenerte ahí. No es solamente la iniciativa, por mantener haciéndolo y no desfallezcas, porque has recorrido mucho camino que definitivamente te va a llevar a vivir resultados totalmente distintos. Entonces te felicito y eres una gran adición para nuestro equipo. Gracias, gracias. Así que mi gente, Dios me lo bendiga, nos veremos el próximo sábado.